can be a hero. I can be a hero. Hola, soy Fuyu. Espero que se encuentren bien. Como ya vieron en el título, este video va a tratar de un redibujo de unos personajes de una caricatura. Era una caricatura que pasaban en Cartoon Network, se llamaba Los Chicos del Barrio. Era una de las que más veía y pues se me ocurrió que quería dibujarlos como pues versión más grande, versión, no sé, en mi estilo. Quise empezar con 5 porque pues así era el intro. Empezaba de 5 e iba a 1 y pues para que tuviera más orden empecé por ella y además pues era de las que más me gustaba. Quería hablar del proceso de el diseño del personaje y de la ropa y eso, pero pues yo no soy muy experta, pero pues sí puedo pues hablar del proceso que yo seguí. No sé si alcanzó a ver, pero hice un tipo como moodboard de pues de cosas, ropa y así que yo quería usar como inspiración de pues el vibe del personaje. Me inspiré en una cosa, un estilo de vestir que vi en Pinterest, que según vi se llama techwear o darkwear, para que me sirviera de guía, de pues inspiración para crear el concepto del traje y todo eso. Como digo, yo no soy experta en diseño de personajes ni nada, pero pues estuve viendo algunos videos para pues darme una idea y pues quise intentar hacerlo así, a ver qué salía. Además de la inspiración en la ropa y eso, pues también consideré el personaje original, sus elementos y todo eso. O sea, no nada más de ponerle cosas ahí random, sino pues también pues respetar la personalidad y todo eso. Y pues también los colores, porque pues al fin y al cabo, si no, ¿cómo van a saber quién es, no? Le puse pues elementos que recordaron un poquito al diseño original, no exactamente apegado, pero pues por ejemplo le dejé la boina porque pues 5 usa una gorra y pues el peinado ella usa una trenza y pues le quise dejar las trenzas nada más que pues diferentes para que pues se viera más interesante el diseño. Y ya después pues me di cuenta de que se parecía a otro personaje porque mi hermano me dijo, ay, se parece a un personaje de Street Fighter. Y por la verdad sí. Bueno, las trenzas y así, pero no fue con intención de que se viera tan similar, pero pues igual me gusta en general el diseño. Estuve tratando de incorporar también como que elementos de un poco obvios, nomás por diversión, de pues el 5 en
números romanos, pues ahí como meterlo en algunos detalles, como en los pins que tiene en la boina y también en el cuello, así como que formara una V, y pues para hacer un poquito más interesante el traje, también pues busqué que la paleta de colores se viera con los colores principales, que tiene 5, y también los añadí en el esquema ese que hice, pues para tenerlos más a la mano. Y pues también por lo que he visto en diseño de personajes, pues es importante la pose y la silueta, y pues traté de que la pose pues se viera bien, o sea, que tuviera una línea clara. Sí batalló un poquito al principio, porque a veces me pasa que hago los bocetos en una hojita aparte, y cuando quiero pasarlo en digital pues me cuesta trabajo, porque no dibujo tanto en digital, entonces pues de repente me cuesta un poquito, y pues aquí estaba batallando hasta que me harté y pues mejor le tomé foto al dibujito, y pues de ahí saqué la pose y pues ya. También es importante pues elegir bien los colores, y aquí estaba experimentando a ver con qué combinación me gustaba más y así, y pues insisto, pues respetando el diseño original del personaje, que pues la mayoría de su ropa es azul, pero pues para que no se viera tan feo, pues le metí otros colores de apoyo, y pues estaba viendo con cuál combinación se veía mejor, en dónde poner los colores más fuertes y en dónde usar pues colores más suaves, menos saturados, pues para que tenga un mejor equilibrio. Pues yo no soy muy experta en eso todavía, pues me cuesta trabajo luego elegir los colores, pero pues traté de seguir algunos consejos que vi en un video. Eh, pues básicamente el color más fuerte, o sea, el, el color principal que quieras que destaque más, pues es el que debería de ir más saturado y en mayor cantidad, creo. Y pues los demás que son como para detallitos y así, pues le puedes bajar la saturación para que pues no robe protagonismo a los otros colores y así. En este caso pues no sé si se aplique tanto, porque pues el personaje ya tiene pues colores definidos, y pues tampoco es como que sea en una ilustración más pues con fondo y así, entonces pues tampoco batallé tanto, porque pues nada más le puse los colores ahí y ya. Pero pues sí fue ver en dónde se veían mejor, y pues esa combinación me gustó, y pues ya después pues nada más es ponerle las sombras y más detallitos para que pues se vea más terminado. Y pues aquí con 5 pues ya no tengo mucho más que agregar, nada más que pues
de recapitular un poquito lo que hice. Primero, pues la pose fue lo primero que yo hice para que pues captara bien la personalidad. Luego busqué como en Pinterest las imágenes que me pudieran servir de inspiración para su ropa y así, y la paleta de colores que también parece que todos esos elementos encajaran con la personalidad del personaje. Y pues ya es todo lo que hice. También pues en el siguiente personaje que voy a dibujar pues son básicamente los mismos pasos, pero con 5 sí batallé un poquito más porque era la primera que hacía, y ya después pues gracias a eso pues ya agarré el ritmo y pues ya fue un poquito más fácil hacer al otro personaje. Y pues ya. Ahí si quieren ver el dibujo con un poquito más de detalle, pues dejo el link de DeviantArt, donde se ve un poquito mejor la calidad, por si quieren checar. Sí va a aparecer ahorita el dibujo, pero me cuesta un poquito de trabajo todavía editar. Y pues si no alcanzan a ver bien, quieren ver con mejor detalle, pues les voy a dejar el link. Y pues siguiendo el orden, sigue 4. Aquí, como mencioné, pues ya no me costó tanto trabajo porque pues ya el estilo que quería tomar pues ya estaba un poquito más definido por el dibujo anterior, y pues nada más fue de tratar de capturar, de expresar su personalidad. Y pues como es una caricatura que pues sí veía mucho, pues no costó tanto trabajo. Y también pues en las poses hay unas imágenes, unos dibujos oficiales de la serie, donde con sus manos pues están formando los números de los que pues el número que son, el número de agente. Y pues traté de hacer lo mismo con ellos dos, que formaran con sus manos pues el número. Y precisamente 4 en el dibujito pues precisamente está haciendo algo parecido con las manos, y pues quise respetar eso y incorporarlo en este dibujo. Y pues también encajaba bien con su personalidad. Y pues como dije, hice lo mismo de buscar ropa que pudiera servir de inspiración. No la hice como tal cual la ropa que
estaba ahí, nada más era para darme una idea de el estilo que quería que tuviera. Y pues, como ven, ahí voy pues así que para ver qué estilo me convencía más. Y esto sí me costó un poquito de trabajo porque o sea, sí sabía más o menos el estilo, pero la ropa, la chamarra, estaba pensando en si hacerla un poquito parecida a lo que es de la serie, que él tiene una como sudadera holgada, y pues al final me fui por esa idea. También pues fue un poquito más fácil porque incluso tomé elementos de cosas parecidas que había hecho en el diseño de número 5 para que pues se viera más unificado, porque pues al fin y al cabo pues, son del mismo equipo, y pues quise que tuviera coherencia. Y pues también le metí los pincitos que le puse a 5 en la boina, ahí se los puse en la chamarra para que se viera como pues, que son del mismo equipo. Y pues obviamente nada más le cambié el número en romano, pues es 4. Y pues también se lo medio puse escondido en el diseño de la chamarra, que se viera como un número 4 en romano, pero que se perdiera como con el estampado así de la ropa, no tan obvio, pero pues sí, un pequeño detalle. Y pues también las cadenas, para que se viera parecido a 5, pues también se las puse, y pues iba con el estilo. Y pues también hice lo mismo de experimentar con la paleta de colores, um, ver qué colores se veían mejor de los que pues ya había elegido, y respetando los colores que tiene originalmente, pues mayoría naranja y así, pero viendo qué tono quedaba mejor y qué tonos usar en los detallitos extra para que tampoco se vea tan saturado ni tan exagerado, pero pues que tenga sentido. Y pues esta fue la que más me gustó. Y pues a mí, ya para acabar, eh, las de las caricaturas que más veía pues eran pues principalmente de Cartoon Network, y pues quise empezar con esta porque pues, fue la que me dieron ganas de hacer primero, pero pues tengo pensado hacer algo así, pero de otras caricaturas. Y pues si tienen alguna sugerencia de cuál quieren que haga primero, pues me dicen. O sea, yo ya tengo anotadas algunas, y ya después pues si les gusta el video y así, pues hago a los otros chicos del barrio que faltan, eh, y pues tengo ahí otras ideas anotadas, por ejemplo de Gumball, o no sé si quieren de Hora de Aventura, o caricaturas de, no sé, de las viejitas de Nickelodeon,
de Disney, pues también me pueden dejar pues en los comentarios y pues las hago antes que las otras que pues ya tengo anotadas. Y pues es todo. Gracias por ver el video y pues si les gustó me ayudaría mucho si pues, le dan like y si lo comparten, y pues también si comentan algo amable. Y pues bye. Al final van a aparecer las redes sociales también por si gustan seguirme por allá. De repente subo cosas que no subo por aquí. Y pues también voy a dejar el link del dibujo terminado de 4 para que vean mejor los detalles y pues puedan ver mejor cómo quedó. Y pues ahí.